Diversos temas para conversar con el ex candidato presidencial, ex ministro, entre muchas otras cosas, Jorge Arrate, que nos acompaña en el estudio. Señor Arrate, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Daniel. Hay varios temas que nos interesan. Primero le quería preguntar por esto de la querella. ¿Recuerda algún antecedente histórico de una querella de un presidente o una presidenta contra un medio de comunicación? Yo no recuerdo, pero tampoco recuerdo una publicación que atribuya a un presidente de la República el estar en un juego de una coima de 1.000 millones de pesos. Creo que es algo muy fuerte. Yo comprendo la reacción de la presidenta. Creo que la justicia va a tener que dirimir los problemas éticos que hay aquí presentes en relación con la libertad de prensa, pero me parece comprensible su reacción. Lo que no intento comprender, pero no comprendo, es por qué la querella no se dirige a la persona que formuló estos cargos en primer lugar y en cambio se dirige al medio de comunicación. Desde el punto de vista político, yo creo que esto va a tener para la presidenta un cierto costo, porque va a aparecer a ojos de algunos como poniendo en cuestión ciertos elementos de la libertad de expresión. Es llamativo la argumentación que se da, porque se dice que el problema es la forma en que se editó la nota impresa. Eso me parece inaceptable. Eso me parece absolutamente inaceptable. Lo que entiendo es que la revista Que Pasa, yo no conozco el detalle de los hechos, pero la revista Que Pasa retiró de su edición digital esta información. Con lo que hay un reconocimiento de parte de la revista Que Pasa de una ligereza, de un descuido, por lo menos, al haberla publicado. Por lo tanto, eso le da una cierta base, creo yo, a la afirmación de la presidenta de que ha sido calumniada e injuriada. Vamos a otros temas. En la Araucanía, concretamente, hemos visto las últimas declaraciones del intendente Joanón, que han causado bastante revuelo entre algunos sectores. Usted ha estado trabajando en ese sector. Llegamos a hablar de un libro que escribió de conversaciones con Héctor Yaitul, líder de la CAM. ¿Qué le parece la gestión y las declaraciones del intendente? Yo no conozco personalmente al intendente, Daniel, pero sabía por terceros que es una persona que ha dedicado mucho tiempo al estudio y a la actividad con pueblos originarios. Por eso que he quedado un tanto sorprendido por la desorientación que revelan sus declaraciones que escuché íntegras hoy día en la mañana en una radio. Yo creo que las declaraciones son un retroceso en relación con una serie de materias en las que yo creo que se había avanzado en una suerte de apreciación mucho más compartida. El intendente vuelve a las políticas ya dejadas de lado de la integración del pueblo mapuche a la sociedad chilena. El pueblo mapuche tiene una identidad y hoy día las Naciones Unidas, los tratados internacionales, los informes de los especialistas de Naciones Unidas que han venido a Chile, el informe Elwin, que los chilenos conocen poco. De la época del presidente Lagos. Fue en el año 2003, el presidente Lagos recibió de parte de una comisión de verdad histórica que encabezó el presidente Elwin y que integraron personas de muy diversa pelaje político. Yo recuerdo que ahí estaban algunos historiadores, antropólogos, pero estaba también el rector de la Universidad Diego Portales, el señor Peña, estaba Felipe Larraín. En fin, había un conjunto de personas, Ricardo Rivadeneira, muy diverso, ¿no? Y entregaron 600 páginas el año 2003. Perdón, ¿y qué ha hecho el Estado de Chile con eso en los Desde el 2003 años? hasta el 2008, meterlas en un cajón. Porque lo revelador es que el año 2003, después de eso, no pasó nada. Había en este informe sugeridas una serie de medidas para todos los pueblos originarios en áreas específicas que seguramente no satisfacen a las demandas que, por ejemplo, hoy día realizan algunas organizaciones mapuches, pero que significaban avances. Eso se engavetó. Recién en el año 2008
en su primer mandato, la presidenta Michelle Bachelet decidió publicar este informe. Luego el informe es entregado en 2003 y 5 años después se publica el informe. ¿Qué es lo que nos dice eso? Eso nos revela algo que ha sido una constante en mucho tiempo, que es el descuido, el desinterés, la dificultad, el temor que han tenido los gobiernos chilenos, en general los sectores políticos, todos los sectores políticos que no tuvimos, no hemos tenido, me incluyo, por cierto, la comprensión que era necesaria y que es necesaria sobre la situación mapuche. Pero cuando el intendente, que es el representante del Estado de Chile en la Araucanía, el representante de la presidenta en la Araucanía, dice yo no reconozco ninguna reivindicación territorial del pueblo mapuche, que luego intenta explicarlo, ¿qué nos dice esa frase? No, pero es un retroceso absoluto. Es un retroceso absoluto. Fíjese usted que las reivindicaciones territoriales que el pueblo mapuche ha planteado son por las mercedes, por las asignaciones que se le hicieron cuando se hizo el proceso de las reducciones. Entregadas por el Estado de Chile. Claro. No están pidiendo para que los chilenos sepan que les devuelvan el territorio que disputaron con los españoles. No estamos hablando de eso. Estamos hablando precisamente de las propias reducciones que el Estado de Chile realizó. Entonces, el intendente quiere integrarlos, dice que somos todos iguales. O sea, hoy día todos los avances en multietnicidad, en multinacionalidad. Fíjese usted que la Constitución del Ecuador, por ejemplo, establece que es un Estado multiétnico y multirracial y multicultural. Bueno, según el intendente eso no existe, porque todos tenemos un porcentaje de sangre mapuche. Bueno, eso es un desacierto muy grande. Le desconoce identidad. ¿Debería pedirse la renuncia al intendente? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y entiendo, por lo que he leído en la prensa, que hay algunas organizaciones que ya han hecho este planteamiento. Yo soy un simple ciudadano, pero como simple ciudadano considero que debería el intendente dejar su cargo. Usted conversó largamente con Héctor Yaitul, publicó un libro de sus conversaciones con él, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Yaitul es un violentista? Eso fue para ser bien preciso, fue publicado el año 2012, hace ya 4 años, y fue mientras Héctor estaba preso en diversas cárceles. Empezamos a trabajar, yo creo, en el Manzano, en la cárcel del Manzano, en Concepción, y luego yo estuve en algún momento en la cárcel de Lebu, me parece, y la mayor parte del tiempo en la cárcel de Angol, que es donde él pasó el mayor tiempo de sus aproximadamente 7 años de prisión, porque cuando cumplió la mitad de la pena salió usando el beneficio de la libertad condicional. Ahora, yo no creo que él sea un violentista, yo creo que él es un hombre de una formación política muy alta, es un hombre culto, gran lector, es un asistente social graduado me parece que en la Universidad de Concepción o en la Universidad Católica de Concepción, no recuerdo, y es un hombre que no ama la violencia ni practica violencia porque a él se le ocurra. El tema de la violencia en la Araucanía, Daniel, hay que ponerlo en un cierto cuadro, porque si no las palabras pasan a perder todo su significado. Las palabras tienen significado en un cierto cuadro. En un debate esta mañana alguien me decía, mire, la violencia en la democracia no cabe. Y yo estoy de acuerdo. Cuando hay una democracia, yo creo que hay que aprovechar que la democracia como sistema político excluye la muerte como uno de los instrumentos para resolver los diferendos. Pero estamos hablando no de una situación democrática, estamos hablando desde el punto de vista de sectores mapuches de una ocupación territorial. Yo miré hoy día, cuando recibí su invitación, volví a mirar el informe de la Comisión de Verdad Histórica. No usa la palabra ocupación. Se refiere a la situación que se produjo en la Araucanía y que culminó en el año 81, 1881 y luego se prolongó como invasión. Bueno, estamos hablando entonces, de acuerdo a todos estos historiadores, de acuerdo a todos los integrantes de esta comisión, de una invasión. Y Héctor Yaitul y la CAM lo que hacen es ejercer violencia sobre las cosas.
en actos que ellos denominan de recuperación territorial. Okay, pero y sin los cuales, termino, sin los cuales, yo dije una frase esta mañana que fue publicada y la repito aquí porque me hago responsable de ella, si no hubieran incendiado camiones y maquinaria en la Araucanía, no estaríamos hoy día discutiendo en todo el país la cuestión, el problema que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche. ¿Se justifica, por lo tanto, ejercer violencia en las cosas? Por ejemplo, incendiar camiones en el cuadro que se vive en la Araucanía. Yo creo que es algo que está justificado por ese cuadro. No es que yo lo recomiende, ni ha sido parte de mi acervo de instrumentos políticos, pero yo entiendo que se obre de esa manera. La violencia es algo que desde Santo Tomás en adelante está legitimado en determinadas circunstancias, en todas las visiones éticas de la política. Y en este caso, lo que ellos hacen es ejecutar una violencia que está dirigida contra las cosas. A mí, pero en un Estado de Derecho, o no tenemos un Estado de Derecho en la Araucanía, la meto la pregunta, porque uno entiende que en un Estado de Derecho democrático, como el que entiendo tenemos en Chile, ese tipo de acciones no tienen justificación. ¿O no tenemos un Estado de Derecho democrático en la Araucanía? Mire, yo creo que lo que tenemos en la Araucanía ha sido, en todos estos años, un funcionamiento del sistema jurídico que ha sido muy negativo para los dirigentes mapuche. La cantidad de presos que ha habido mapuche en estos últimos, desde Lumaco en adelante, 15, 20 años, 15 años, es enorme. La mayoría de ellos ha salido libres sin cargos, pero han estado largo tiempo en prisión preventiva. Fíjese usted que en el caso de Héctor Yaitul, él a través de los recursos judiciales logró que le reconocieran los tiempos que había estado en prisión preventiva, que eran cerca de 2 años, para que fueran descontados de su penalidad. Y ese mismo hecho, por ejemplo, que él, con los derechos que tiene todo chileno enfrentado a la justicia, haya podido salir en libertad, ¿no es una prueba de que sí hay garantías del Estado de Derecho que sí se cumplen en la Araucanía? Hay algunas garantías que se cumplen, hay momentos en que se cumplen, hay otros momentos en que no se cumplen. Hay planteada en este momento, por ejemplo, toda una discusión por las organizaciones mapuches sobre la forma en que se hizo la detención de Ernesto Lincoln Yaitul, el hijo de Héctor Yaitul. Los mapuches han pasado momentos muy terribles. Ernesto Lincoln Yaitul, a quien yo conozco, y lo conocí niño prácticamente, hoy día tiene 20 años, es un excelente estudiante universitario, con excelentes notas, vivió todos los allanamientos, vivió todas las persecuciones a su etnia de niño. Los niños mapuches son la primera víctima de allanamientos y acciones policiales que se han ejecutado y que ejecutadas en el Chile urbano de la zona central serían verdaderamente escandalosas. Señor Rate, cuando se justifica en determinado cuadro, por usar su palabra, que se puede aplicar violencia en las cosas, ¿no se está a un paso también de justificar que se pase la violencia a las personas? Le pongo 2 ejemplos. Se quema una casa en la Araucanía y mueren dentro de esa casa el matrimonio Luxinger-Macay. O para un ejemplo más actual, el 21 de mayo en Valparaíso se quema una farmacia y muere un trabajador que estaba en los pisos superiores de esa farmacia. ¿No hay una línea demasiado delicada entre una cosa y la otra? Yo creo que existe una frontera que es una frontera muy compleja, y por eso que lo que necesitamos es actuar rápidamente. Lo que se ha dicho durante ya mucho tiempo por muchas personas, hay que enfrentar este problema. Héctor Yaitul, por ejemplo, ha dicho que él no está dispuesto a sentarse a dialogar, salvo si los temas que se discuten son territorio y autonomía. Bueno, esa es una agenda. Lo que él está planteando es una agenda. Él no está planteando qué quiere de territorio, ni qué tipo de autonomía quiere. Es una agenda. ¿No debería ser el paso previo para esa conversación terminar las acciones violentas y dejar las armas? No, yo, Daniel, le cuento una cosa casi muy personal. Yo me considero un hombre de izquierda, de una izquierda que nunca comprendió bien el tema mapuche desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista que hoy día lo entendemos. En que hay pueblos, hay etnias que tienen una cultura distinta a la nuestra y que tienen en el mundo de hoy el legítimo derecho a mantener esa cultura.
En el caso del pueblo mapuche es una cultura que está vinculada estrechamente a la tierra. Así que cuando hablamos de cultura mapuche, que parece muy retórico y todos dicen, no, hay que respetar la cultura mapuche, entonces hay que respetar territorio porque tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el agua, tiene que ver con los arroyos, tiene que ver con los árboles, tiene que ver con las plantas. No con las armas. ¿Cómo? No con las armas. Eso Bueno, le pregunta... los mapuches las utilizaron durante mucho tiempo y fueron muy admirados, porque es el único pueblo en Chile, como lo dice el informe de verdad histórica que presidió el expresidente Patricio Aylwin, que resistieron 240 años el dominio español. Pero se puede dialogar, aunque haya acciones violentas y aunque haya grupos armados, dialogar yo con no voy a ellos? entrar en eso, porque yo en esta materia, le digo muy sinceramente, no es modestia. Yo no sé mucho porque no me formé en estos temas. ¿Qué pasó conmigo? Un día fui a ver a los presos políticos en la campaña presidencial del año 2009 a la cárcel del Manzano en Concepción. Y me impresionó de tal manera el discurso de los 14 o 15 presos que había allí, que dije, aquí hay algo que yo no he entendido bien. Terminó la elección y yo volví a la cárcel. Y ahí empecé a conversar con Héctor Yaitul. Y dije, lo menos que yo puedo hacer es tratar de ayudar a que su voz se escuche. Y hice este libro. Pero yo no sé del tema, entonces no puedo dar recetas sobre qué es lo que hay que hacer, cómo hay que negociar. Está muy lejos de mi alcance. Jorge Rate, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias, Daniel.